Félix García Morillón, ¿qué hay? Hola, buenos días, ¿qué tal estás, Manolo? Estamos aquí viendo lo que pasa. Te he Bien. dejado de ver, no sé si le has dado a la cámara y la has liquidado. No, la cámara teóricamente funciona. ¿Qué pasa? Que no. No se ve tu linda figura. Ahora sí, Ahora sí. Pues ahora sí. mira, me alegro. Bien, vamos a ver, me proponías dos temas que le anunciamos a la gente de los que vamos a charlar, divagar y contar nuestro punto de vista. Ajá. Sobre las pensiones, en primer lugar, y también sobre las elecciones en Brasil y a partir de ahí hablar un poco de cómo está la izquierda y todo eso. Así que empiece usted por donde quiera. Bueno, yo en principio lo de las pensiones puede estar bien. Es un tema del que todo el mundo ahora puede leer algo, ¿no? Porque es de absoluta actualidad. De hecho, ayer cuando regresaba a mi casa de un cumpleaños, tenía que era fuera de Madrid, venía en coche y me tocó un atasco fino y me permitió escuchar al escribá, al ministro, que se Sí, encarga de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, era interesante porque hablaba de cuestiones técnicas, del acuerdo que están intentando llegar, todavía no está firmado, algunas cosas ya se han firmado y otras no se han firmado, ¿no? Y en un momento determinado comentaba que le preguntaba al señor, bueno, pero ¿cuánto van a subir? No sé qué, y decía él, no, mire, yo datos ahora mismo no doy porque se están negociando. Y mientras esté negociando no voy a dar ningún dato. Cuando termine la negociación diré esto es. Porque si no puedo generar un mal clima en la negociación. mm, Tiene razón, creo que tenía razón, ¿no? sí, Entonces, bueno, la primera cuestión que yo plantearía, claro, es que el tema de los pensionistas se ha convertido en un problema serio en todas partes del mundo. Y se ha convertido en un problema serio por aquello de una buena noticia. La gente vive más años. sí, Entonces, como vive más años, para nosotros empieza a y ser buena porque si no, eso es una buena noticia. sí, También es muy buena noticia que vive con mejor salud, lo cual hace que no sean muy costosos las personas pensionistas. Bueno, yo soy un pensionista, o sea que podría hablar de mí mismo, ¿no? Entonces, eso genera un serio problema porque obviamente el porcentaje de parados en estos momentos es muy elevado respecto a las cifras generales, ¿no? Que existen, es decir, el número de parados muy elevado que tiende a crecer, ¿eh? Y que por lo tanto hay que tener cuidado con ello porque obviamente luego el mantenimiento de ese tipo de situaciones pues no es tan fácil, ¿no? Eh, Estaba buscando aquí, lo tenía buscado, si no lo encuentro no pasa nada, las datos de estadísticas sobre el número de parados y no parados y de tal, pero en el caso está claro que están aumentando. vale, Están aumentando. vale, Y en estos momentos también está aumentando el número de personas que trabajan, ¿no? Entonces estamos con aproximadamente unos 20 millones de personas empleadas, aproximadamente, es decir, el dato lo tengo en estos momentos, más o menos, pero está en torno al 20 millones. Como bien sabes, además, curiosamente, en los últimos datos que han dado del desempleo, ha cantado la trampa de los contratos indefinidos. sí, Los indefinidos se acaban cuando le da la gana al correspondiente. sí. O sea, no son permanentes. Además han detectado también otro, digamos, mal uso del contrato indefinido eh, que no era para el que estaban pensando. Es decir, contratos temporales indefinidos, contratos que cuando llevan 10 meses de contratados los despiden. Entonces le decía alguien, algún inspector de Hacienda comentaba, de Hacienda, perdón, inspector de trabajo comentaba que es muy extraño un contrato parcial, a tiempo parcial indefinido, que dure 10 meses. Se supone que 10 meses ya no es un contrato temporal de una cuestión de ser de verano, ser por una
una feria, por un evento puntual, Ya. sino que 10 meses ya se presupone que no tenía que estar en esa modalidad. Bueno, que sí, lo que tú decías, ha detectado también fraude porque en todos los sitios aparecen los espabilados, es decir, echa la ley, echa la trampa y lo intentan por lo menos. Bueno, Bien. sigamos. Pues esto es lo que llamo, es decir, el paro, eso, en estos momentos hay es una tasa de, perdón, no, esta cosa. El número de pensionistas, aumentar la esperanza de vida, aunque como bien sabes, el año de la COVID bajó, ¿eh? Pero ha vuelto a subir un poco, es decir, se volverá a poner en los 83 años, que son, bueno, si te jubilas a 65, han puesto los 67, pues quiere decirse que vas a tener, estadísticamente hablando, 15 años de vida jubilado. Es decir, al final, si hay 21 millones de población activa, los que están trabajando, y que por lo tanto son los que producen riqueza en la contabilidad nacional, si no trabajas con un contrato, no genera riqueza. Eso indicaría que posiblemente en España los que tenemos que hay más de 20, porque todos los trabajadores inmigrantes que están trabajando en negro, eh, debe ser un número apreciable. No sé cuánto será en este momento, no tengo ni idea si hay una contabilidad hecha, pero no me extrañaría nada que fuera más de 1 millón, ¿no? Pero como eso no cotizan, no existen, no generan riqueza, etcétera, o la generan de otra manera, ¿no? Entonces quiere decir que es un número elevado, ¿no? Quiere decir 22 millones, 22 millones de personas trabajando sustentan, generan riqueza que permite vivir a 47. O sea, trabajan menos de la mitad de la población, trabajan en el sentido de trabajo asalariado, ¿eh? Pero claro, el trabajo doméstico no está contabilizado, como siempre, ¿eh? Y hay un mogollón de trabajo doméstico todavía funcionando, ¿no? O sea, bastante. Sigue siendo asociado fundamentalmente a la mujer, pero puede estar con la cantidad de gente que vive sola, pues habrá hombres que lógicamente cocinen, esas historias, ¿no? Entonces, eso es un problema serio, ¿no? Es decir, cómo gestionas ese incremento del número de parados, ¿no? Es decir, la esperanza de vida se ha disparatado y la gente, lógicamente, incluso tiene ganas de vivir todo lo que pueda, ¿no? En estos momentos incluso hay aún si quieres lo hablamos, una situación muy curiosa que hay gente que está deseando vivir 140, 150, es decir, que llegar a la mortalidad o a la inmortalidad. Es una petición que yo es que no la entiendo, es decir, no me apetece lo más mínimo. Que me digan que voy a vivir 300 años, ¿no? Se me escapa la cifra. Bueno, de momento no te lo van a decir porque no está previsto. No está previsto, no. Lo que está previsto, lo que anuncian más claramente es que podemos estar cerca De los de 100 lo que y algo. es la longevidad en principio esperada de los seres humanos. La longevidad es el máximo tiempo de vida que se puede llegar a vivir, que está por los 120, de vez en cuando aparece alguien con 120 años, que se podría llegar a los 130, eso es la longevidad. Cuánto es el máximo que se puede vivir. Y por lo que se sabe en estos momentos, nadie ha vivido todavía más de 120, 125 años. No sé cuál es el tope, está ahí, 120, 125. Y dicen que a lo mejor 140, 150 se podría llegar. Tampoco tengo mucho interés, yo personalmente, que podría estar interesado por ello, pues tampoco tengo muchas ganas de vivir otros 70 años porque me tendría que garantizar usted unas condiciones de vida tan excelentes y una capacidad yo mía de crearme situaciones satisfactorias para mí mismo que no sé si estamos hechos para eso. No sé si estamos hechos para eso, pero es igual. En cualquier caso, y al final hay un problema básico, ¿eh? Hay una cuestión que a mí me parece sumamente sugerente en este país, que es la idea de que seguimos fundamentalmente con un sistema de reparto. Fundamentalmente. No es un sistema de capitalización. Hay una normativa, de alguna manera, como bien sabes tú, que en estos momentos está en los 15 años, ¿no?, de día laboral. Se ha flexibilizado, la cotización tuya está vinculada a los años que hayas trabajado, ¿no? Y entonces, en la última normativa han sido 15 años. La última reforma que hubo me parece que es en 2015, que lo recordar. Entonces, en esa se puso
15 años. Y se han ido introduciendo algunas reformas interesantes como que te dejan elegir que 15 años. Pensando, porque el modelo tradicional de las pensiones y la jubilación se basaba en las expectativas de cuando una persona estaba ya muy deteriorada para el trabajo, entonces por eso se ponía a los 60, ¿no? 65 años ancianos. Hoy día con 60 años puedes estar bastante bien de salud, bastante bien. En general, hay gente que no, pero vamos. Y luego la siguiente cuestión que se ponía para calcular era el tipo de la cantidad de años que te quedaban de vida, ¿no? Como eso ahora, y luego además se calculaba sobre el hecho de que tradicionalmente los trabajos eran casi de por vida. Es decir, en las condiciones actuales de trabajo, el modelo de trabajo actual, de enorme fragilidad y de enorme, o sea que la gente va cambiando de trabajo con una facilidad enorme. Una parte, sobre todo los de la gama alta, porque lo eligen, estaban muy integrados en el sistema de negociar libremente, tengo fuerza para negociar y voy negocio a favor de mí. Y claro, evidentemente cuando una compañía no me satisface, pues no tengo ninguna fidelidad con la compañía, ya no lo tiene conmigo y estos son contratos. Pero hay otra fragilidad que son la fragilidad que viene dada por las constantes reestructuraciones de plantillas, los seres, ¿no? Por los trabajos de corta duración, lo que se llama, la expresión siempre me sigue gustando, los trabajos de mierda. O algunos lo llaman, como sabes, el precariado. Entonces, una de las reformas para beneficiar a la gente que está en el paro es precisamente la posibilidad de elegir que 15 años. Porque sí que es cierto que hay gente que en la última etapa de su vida se encuentra de pronto que la empresa le echa porque tiene muchos años, cuesta más y le sale más barato, ¿no? El despido, tú lo sabes, que eso funciona, ¿no? O porque hay un expediente de relación de empleo, o por variante la gente se encuentra con 55, 60, sí, con 55 años en el paro de pronto y su capacidad de volver al mundo laboral y además en unas condiciones como las que tenían son escasas, ¿no? Entonces, si te hacen calcular los últimos 15 años, te puedes tener un disgusto. Pues han buscado alguna fórmula para conseguir ¿no? Que funcione de alguna manera. Entonces, bueno, creo que otra cosa en el sistema de reparto, lo que es muy interesante del sistema español, es que ahora hablo de las pensiones contributivas, pues sabes tú que luego están las no contributivas, que son las de edad, las de capacidad y tal, que son más bajas. Me parece que las más bajas de las no contributivas son 400 euros, quiero recordar, y si es consumida, las más bajas de las contributivas son entre 1.000 y 1.100, en esa horquilla pequeñita, y mensuales, brutas. Mientras que la más alta, el que más se lleva, por los trabajos que realizo obviamente, son 2.800 euros. 130, 2.800 euros. ¿Vale? Hay por tanto una horquilla desde los 1.070, 1.100, vamos a poner, hasta los 2.800. Quiere decir que hay algunos que ganan 2 veces y media más, casi 3 veces más que otros. 2 veces y media, ¿no? Aproximadamente. Bueno, no sé si es mucha o poca, pero obviamente un magistrado del Supremo que tiene un salario de 4.000 euros le dan 2.800. Bueno, después le quitarán el IRPF. No, hecho brutos. He dicho lo que era salario bruto. Claro, luego te quitan el IRPF. Claro, es decir, el neto es otro. El neto es otro. No, claro, el neto es otro. Pero bueno, los salarios cuando te dicen el salario medio es siempre bruto, ¿eh? Vale, sí, vale, de acuerdo. Entonces no. Yo te digo porque yo soy pensionista y sé lo que cobro, ¿eh? Tengo la suerte de pertenecer a los de arriba por mi condición inicial de catedrático, es gama. Y entonces, bueno, pues es lo que gano. Se acabó la historia. Vale. Ese salario es público, ¿no? No tengo que ocultarlo, porque quien quiera saberlo lo averigua, ¿no? Entonces, quiero decirte que ese es un detalle que a mí me parece interesante, porque las diferencias de salarios en el mundo del laboral normal en este país son brutales.
El salario mínimo es 1000, el último igual ha sido 1050 también, No te lo puedo decir, pero es aproximadamente. aproximadamente 1050 y estoy convencido que hay gente que cobra por debajo del salario mínimo, Mm. vencido. Entre otras cosas porque le negocian y hay una parte, le trabajan a tiempo parcial, me explico, cotizan esas historias que hacen, ¿no? Entonces, quiere decir que es una diferencia. En el mundo laboral hay gente que gana el salario mínimo en 1050. Bueno, no voy a poner el salario de los que ganan 10 millones de euros al año, ¿verdad? Porque, bueno, eso tampoco son tantos. Pero a nada que te pongas cualquier cargo importante, es fácil que esté en los 5 dígitos, por Mm. encima de los 10.000 euros mensuales, ¿no? Y eso son 10 veces más. El salario mínimo son 1.000 euros. 1.000 Según, euros, ¿no subía un poquitín de los 1.000? según San Google, es lo Según que Google, no. Yo creí que había subido a 1020, una cosa así, pero. ¿eh? aquí me dice que No, no, el sí. salario mínimo interprofesional en 2022 sube a 1.000 euros. Sí, de los Redondos. justos. Es raro que haga una cifra. Sí, suele hacer una cifra, ¿no? Una Sí, cifra. bueno, pero ahí es lo que pone. Así Vale, que vale, vale, si nos perfecto. hemos equivocado, que no, que le No, riñan no pasa. a. No, no, que me parece bien, pero vamos, no estábamos equivocados, por eso es mil algo, ¿eh? Vale, Estaba en el margen tolerable de cuando uno habla de memoria. Y está en directo y estas historias. vale. Tengo alguna chuleta preparada aquí en el ordenador, pues justo el momento no encuentro la chuleta correspondiente. Y después nos Entonces, quiero riñan. decirte que sí me parece bien que las diferencias no sean brutales y que además el salario, la cuota máxima es variable, Mm. se decide todos los años. No existe una. Y luego, otro aspecto interesante salió, eso lo dijeron ayer, me parece recordar, lo he analizado, que los jubilados, te lo aviso, pues también me parece que eres pensionista, ¿no? Sí, Vas a jubilado. cobrar un 8,5% más el año que viene. Sí, 8,5% más, aunque el dinero que han reservado para pensiones es un 11,4%, pero ahí entran las pensiones, dan las dos cifras y engañan a la gente. Entran los pensionistas nuevos, es decir, el aumento en los presupuestos generales del Estado está previsto que para pensiones sea un 11,4% más respecto al año pasado, Claro, pero la pero va a subida suponer que sea el ocho coma cinco por el ciento 8,5%, como tú has dicho, lo que subirán Bueno, pensiones. me parece una conquista importante. Es decir, vamos, casi bien, porque más o menos vamos a llegar a una inflación punto arriba, punto abajo, ¿eh? Sí, y además es lo que lo hacen por ley, entre otras cosas, que Claro, se obligaba a según sí, es una ley. el Una ley se IPC hace de en noviembre, noviembre, ¿no? En ujú, noviembre calculan, ¿eh? estará por ahí, por 8 o Porque 5. el cálculo son los 12 meses terminando en noviembre del año. Sí, Hace la ley para que en enero ya cobres correspondientemente. En ese sentido, yo sí que creo que en estos momentos, bueno, quitando las pensiones no contributivas, que obviamente me parecen algunas de ellas profundamente insuficientes, y obviamente el salario mínimo y la pensión mínima me parece baja, es muy complicado, ¿no? Sí, a los 1.000 quitas luego, bueno, 1.000 euros son 12.000 no son 14.000 al año. Si le quitas, no creo que pague mucho de impuestos de IRPF, no creo que pague mucho, pero le retienen en cualquier caso. No sé si le saldrá a bueno, devolver o. los que, que cobren menos de 15.000 euros, según las nuevas normativas, que ahora no tendrán que hacer declaración Ya, de. pero mientras les pagas, sí les descuentan. A lo mejor no les descuentan tampoco, Sí, no por lo eso sé. no tienen que declarar IRPF. Pero que decirte que a mí cuando me pagan la nómina me han descontado el IRPF y a ti también. Sí. No sé si al que va a ganar menos de 15.000 euros fijo porque tiene 1.000, Mm. no le descuentan el IRPF. Porque claro, esa persona necesitaría hacer la declaración de la renta para que le devolvieran el dinero que paga, que no tenía que pagar. Ahí ya me has hecho dudar. Por lo Digo tanto, yo, vamos, es un cálculo que me hago mental. Serían las que salen las rentas a devolver, ¿no? Hay rentas que salen a pagar, a mí me suele salir a pagar cantidades pequeñas de 300, 400, 100, pocas cosas, ¿eh? Pues más o menos tampoco está la cosa, está bien ajustado lo que me retienen, pero hay gente que le sale a pagar mucho,
ellos verán, han ganado mucho y no lo han dado en su día porque se joden, ¿no? Y hay algunos que les sale al volver. No muchos, porque está calculado, pero no tienen que ser muchos. Si los de 15.000 no tienen que declarar, pregunto yo, pero no te puedo responder. Tendría que devolverles el dinero, les saldría a devolver, pero no lo sé, es igual. Pero vamos, que tendrían que ser mejorables. Y las no contributivas por descontado. El final, lo que sí que creo que en estos momentos, si, con estos datos que yo manejo, en principio, sí que, y ya sabes que alguna vez lo he comentado con otras cuestiones de descuentos y de prebendas que tienes en algunas situaciones, ¿no? De alguna forma, pues hay una cierta injusticia y de la que se quejan a veces, o hay partidos que utilizan ese argumento para captar votos y me parece que les funciona. Hay la queja de que los estados, viene muy por la derecha, ¿no? Que los estados están beneficiando a los pensionistas de la edad escalada y perjudicando a los jóvenes. Y que los jóvenes están manteniendo en exceso a las personas, los jóvenes que trabajan, claro, los jóvenes que trabajan no mantienen a nadie en ese sentido, ¿no? Y que vamos a aclarar, para no seguir, te vale, leo textualmente el acuerdo de gobierno. Sobre vale. lo de los 15.000 euros, el IRPF, para no dejar dudas. Que nosotros, que a lo mejor, como no estamos metidos mucho en cuestiones de economía y nos manejamos mal, dice el mínimo a partir del cual se empieza a tributar empezará en los 15.000 euros en lugar de los 14.000 euros actuales. De esta forma, cualquier eventual subida del salario mínimo no tendrá que tributar. Si no se tributa, es que no se paga IRPF. Eso, de todas maneras, el lenguaje jurídico luego me lo tienen que aclarar, ¿eh? No tributará, me imagino que eso tendrá repercusión, por lo tanto, en las retenciones que le hacen y le harán las retenciones solo de la seguridad social, ¿no? Porque hay una parte que de las retenciones que te hacen que están relacionadas con las pensiones, pero otras están con la seguridad social, con la asistencia sanitaria. Es decir, Vamos a... en las retenciones que nos hacen a todos en la nómina, hay una parte que tiene que ver con los impuestos generales del Estado para subvencionar todo lo que hace el Estado, desde carreteras a lo que usted quiera, pero no sé si hay una parte específica dedicada a la sanidad. No lo sé. Vamos a dejarlo porque es igual y no es el tema que nos Sí, ocupa. no lo vamos a liar más y ya está. No es el tema que nos ocupa esto. Entonces, en cualquier caso, creo que pensarás como yo que 1.000 euros debiera subir. Sí, además están en ello para subirlo. Sí, porque con 1.000 euros la verdad es que si empieza a hacer cuentas y sobre todo en un momento de inflación como el actual, aunque van a subir las pensiones equivalentemente, y la otra parte importante fundamental del bienestar personal, que esté una casa decente, no un pisazo ni un casoplón, sino una casa decente para vivir y además en la que puedas tener asequible energía y agua, ¿no? Entonces, con 1.000 euros, complicado. Bueno, pues echarte una mano en un banco de alimentos, estas historias. Y ya ir un día al cine o al teatro, pues cuidadín. Vamos al parque a tomar un bocado, o un perrito valiente. Vale. Entonces creo que eso no es muy correcto. Quiere decirte que a mí hay una parte, yo insistiría fundamentalmente que lo que yo tengo muy claro es que la economía actual produce riqueza suficiente como para garantizar una vida digna a los 47 millones de personas que viven en este país. Es cierto. Esto lo tengo claro. No es un problema de falta de recursos. Eso es un camelo que no lo admito. El Producto Interior Bruto es lo suficientemente grande como para que si se reparte bien, se gestiona bien, etcétera, pues todo el mundo pueda tener una pensión digna que no se quede en los 1.000 euros. La mía no tengo mucho problema, hombre, si me pagan más, pues iré a un restaurante un poco mejor, yo qué sé, lo daré más para los de caridad, me es igual. Vamos, yo no tengo queja. Más o menos sabía de qué iba la historia, no tengo ninguna queja. Entonces, pero claro, yo reconozco que gente que ha tenido pues
Y sobre todo además porque suele ser gente con trabajos, como se vio en la pandemia, trabajos mal valorados socialmente, pero esenciales. Yo, al final, Sí. los que recogen la basura o los que, yo que hay una serie de tareas por ahí, que eso lo decía Proudhon. Es una frase que a mí me impresiona siempre con Proudhon, ¿no? Los que más tendrían que ganar son los que hacen los trabajos menos gratificantes. Piensa en los servicios públicos, por ejemplo. No sé si alguien tiene una vocación específica para hacer eso, pero así visto, pero vamos, puedo ser un tendencioso. ¿eh? Y por descontado, fíjate, todos los trabajos son dignos, pero son trabajos, esos son esenciales, absolutamente esenciales. Y se vio en la pandemia, los dependientes de los comercios de alimentación, toda esa gente es esencial. Toda esa gente dirá a ganar, y Bruno decía, esos tendrían que ganar, a los poceros, los mineros, tienen que ganar mucho más, porque hacen un trabajo muy duro. Y los arquitectos que disfrutan luego poniendo el nombre, el prestigio social, bueno, sí, que ganen más porque han invertido, pero tampoco que exageren, ya tienen la satisfacción personal de lo que están haciendo. Bueno, con la satisfacción personal no comerán mucho, pero en fin. No, pero no, quiero decirte que podrías admitir, en algunas veces se ha discutido que hay una diferencia tolerable desde la perspectiva de la justicia que es Sí, 1 a 12. sí. Si tú ganas 1.000, tú 12.000, el que más gana. Pero el que más gana, estoy hablando ya del presidente del banco. Cuidado, un presidente del banco por 12.000 euros no se levanta por las mañanas directamente. Entonces quiero decirte que eso está claro. Lo primero es que hay riqueza para esto. A mí la milonga de que tenemos un problema, no, mire, es un problema de organización. La humanidad ha demostrado que produce todo para todos. Y si no tienes alguna duda, ahora no sé el dato, pero en Madrid, en Valencia, en cualquier sitio, el número de pisos vacíos excede al número de personas que no tienen vivienda. ¿Qué quiere que le diga? Está muy claro, como decía, me dijo un día mi hija en el metro, porque hay pobres, y cuando yo intentaba explicarle, dice, pues es muy fácil solucionarlo. Tú que tienes más dinero le das dinero a un pobre que tiene menos. Digo, pues la verdad es que es muy fácil solucionarlo. Sí, es muy fácil, pero no me veo en estos momentos haciéndolo, ¿no? Te saca los colores, ¿no? Porque dices tú, pues tienes razón, ¿no? Entonces la vivienda podía haber, todo el mundo podía tener vivienda. Yo juraría. Sanidad en estos momentos, claro, si la desmontas, pues no. ¿eh? Pero y la conviertes en pagada, ¿no? Pero si haces una sanidad decente, pues también hay dinero para la sanidad. Y eso es muy caro, ¿no? Pero hay dinero. No hay ningún problema. Y para la educación también. Dinero hay para garantizar lo básico a la gente, los derechos humanos fundamentales y una situación. Entonces lo que falta es criterio y evidentemente yo sigo pensando que no vivimos una sociedad que premia, o sea, que se fije tanto en ayudar a los de abajo. No me lo creo. Y uno ve cosas que no son de recibo. Son de recibo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que están intentando parece ser es mejorarlo. Hay una retaíla, como tú bien sabes, hay una coordinadora, ¿no? De personas mayores, ¿no? De pensionistas que tienen mucha fuerza y mucha potencia, Sí, capacidad reivindicativa. está la COESPE, la Ahí, coordinadora. Sí, si cuento el dato porque lo busqué y la tenía guardado y da para poder comentarlo, son bastantes, son bastantes. Y hay una coordinadora, los hay diferentes tipos, tienen agendas no exactamente coincidentes, pero otras sí que tienen. Lo tenía aquí, mira, si quiere miro la página en concreto de laboralpensiones.com, donde te hablan de estas cosas, ¿no? Y te habla de cómo están organizadas una página muy buena, por cierto, porque es interactiva, no sé de quién es gratuita. La página se llama laboralpensiones.com. Y entonces, claro, hay dos cosas hay bastantes plataformas y una asociación, y hay una cuestión, digamos, común a todas ellas que más o menos, no sé cuál era el lema, las pensiones no se bendiga, se defienden, algo así, se lucha por ellas. No se pide, se exige. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Eso, vamos, que son guerreros.
Son mayorcitos para los guerreros, ¿no? Y entonces, a mí eso me parece importante. Por cierto, y esto puede ser ignorancia mía, hay federación de pensionistas en los sindicatos, comisiones y UGT, según esta página. ¿eh? Y yo no recuerdo exactamente en la CGT, ¿tú lo sabes? En la CGT, aquí en Valencia al menos, hay una asamblea de pensionistas que funciona, se reúne y que coopera, apoya, está en las movilizaciones junto con la gente, la coordinadora de pensionistas, esta que hemos nombrado en todas las movilizaciones. Aparece como CGT, Asamblea de Pensionistas aquí en Valencia. Pues No entonces sé si en supongo otros sitios. que si la hay en Valencia, supongo que será extensiva a más sitios, ¿no? Antes en CNT, cuando empezamos, había un sindicato de jubilados y pensionistas con ese nombre, Sindicato de Jubilados y A mí Pensionistas. me sonaba algo y tal. Yo cuando me jubilé he seguido mi sindicato de enseñanza. Bueno, ahora la gente sigue afiliada a su sindicato, muchos de ellos, al sindicato que han estado siempre, pero como jubilados y pensionistas funcionan en asamblea, es lo que yo conozco, pero en fin, como información vale, es decir, que están organizados, organizadas. Entonces yo en concreto, a mí me parece al final los problemas técnicos de cómo ajustan las pensiones son difíciles, como todos los problemas complejos que afectan a mucha gente, porque además en toda la conversación que mantenemos tenemos que recordar dos cosas muy importantes, que todo esto tiene que contar, toda la reforma que haga de pensiones tiene que contar con el visto bueno de la Unión Europea. Y los criterios de la Unión Europea son, en cierto sentido, algunos son duros, ¿no? En dos sentidos afectaría, ¿no? A la edad de jubilación, Europa ha apostado por alargarla, ¿no? Y luego, en el caso de España, arrastra un problema crónico y es que es uno de los países de Europa en los cuales el déficit público es constante, estructural y de los más altos de Europa. Somos un país, nos dicen los de la Unión Europea, oiga, ustedes en las cuentas que presentan, el Estado gasta más de lo que ingresa. Entonces, tiene una deuda, creo que está ya en el 1,3 billones, ¿no? Me parece, la que ha subido, 1,2, está por encima del billón de euros, Sí. por encima del billón, y creo que se había incrementado un poco últimamente. Entonces, de alguna manera tienen ustedes que a ver qué hacen. No pueden gastar tanto. Y claro, obviamente, si hay gastos claros del Estado, gastos muy claros y además que son fuertes, no son pequeños, no por descontado son la educación, la sanidad y las pensiones. Quizás sean los tres gastos estrella, ¿no? Y porque si vas a recortar, no sé, el presupuesto de justicia, que además está por los suelos la justicia de dotación económica, que al final tiene un presupuesto muy pequeñito. Entonces, De todas maneras, siempre te dirá alguien que pensiones, sanidad y educación no son gastos, sino que son inversiones, algo que, bueno, pero para entendernos vale como no, gasto. ahora estaba hablando estrictamente de las cuentas públicas. Sí, por eso es decir que para Es entendernos un vale. criterio diferente. Y otros estarán pensando ahora al oírnos, dirán, bueno, ¿y por qué no es un gasto, el gasto militar, que este año en los nuevos presupuestos lo aumentan un 25% más para gasto Claro, militar pero un 25% del 0,9, ¿eh? de lo que sea de lo que sea el Estaba en presupuesto? un 0,9, es lo mismo, pero es que Europa te dice, usted es del club, ¿no? 2%. Usted es del club, 2%. En otro momento, si quiere discutir cuál es el gasto militar adecuado. Pero España, precisamente, le han llamado la atención, oiga, usted tiene el 0,9. O sea, ningún país del entorno tiene el 0,9. Entonces suba usted al 2% de velocidad y si no va a tener usted terminar subiendo al 3%, no lo sé. Entonces va a subir un 25%, es una barbaridad, pero es el 25% del 0,9. Yo lo he entendido así. Por lo Vale, tanto, va a pasar al 1,3, no creo que llegue. No creo que llegue. Vale, 1,3. vale. Es la Pero proporción. lo que quería decir yo es que para mucha gente esos gastos sí que el Estado también no le apetece nada, lo que Ya, dedica. bueno, no te apetece nada, estamos de acuerdo. O sea, que no te, pero yo no me. Eso sería la discusión de los impuestos que mantuvimos el otro día. Solo digo que cuando negocies estas cuestiones, claro, tú puedes decir al Estado, bueno, evidentemente, lo que hacemos cualquiera en las cuentas domésticas. Esto es lo vital,
tengo que incrementar este gasto que es vital, pues a ver dónde lo saco. Eso lo saco de dos sitios, de que a algunos le quito dinero o de que a otros se lo cojo. O me pagan más impuestos, subo los impuestos, en ese sentido todas las maniobras de la derecha de bajar impuestos son un poco suicidas. ¿Cuánto? Claro, yo desmontar los servicios públicos importa un carajo, ¿no? Y subir los impuestos tampoco es cosa que le gusta a la gente. Y luego recortar, pues sí puedes recortar. Y a mí se me ocurre. Y luego, pues, hay otra cosa también muy importante, en este caso concreto de las pensiones no, pero en muchos ministerios, bueno, se puede mejorar mucho la eficiencia del Estado. Porque hay en el anarcocapitalismo, ¿verdad? Que tiene con nosotros, comparte el anarcocapitalismo, Me la suena muy mal esto, ¿eh? que hace el Estado es que derrocha el dinero, lo malgasta y lo gasta en su propia subsistencia. Y que por lo tanto es un gasto inútil. Que cuanto más reduzcas el gasto, claro, los cabritos te dicen que dejes, suelen decirte que dejes el ejército y la justicia, no lo sé. Pero serían capaces de privatizarlo también, ¿eh? Y las religiones financian. Bueno, los liberales radicales hasta los anarcoliberales, estos no son muy amigos de dar dinero tampoco a las religiones, ¿eh? Sí. Mucho menos. Es decir, habrá los fascistoides evangelistas de Brasil que por descontado dirán que hay que dar dinero a la iglesia, sí, ya lo sé. Y sobre todo a la evangélica, fundamentalmente a la evangélica, claro, no a cualquiera, vamos a aquí distribuir como Dios manda, ¿no? Entonces, quiero decirte que sí, que se puede restringir las cuestiones, pero, y sobre todo yo creo que, bueno, a mí me parecería, yo te he dicho, las altas yo no las tocaría, pero debe ser una parte mínima. Y yo sí creo que sería obligatorio, y en eso las reivindicaciones de las plataformas de páginas absolutamente correctas, tienen que subir las de las bajas y las no contributivas. La cantidad de pensiones no contributivas que existen, que son gente que la condenas a vivir de la mendicidad, ¿no? Porque mendicidad familiar o la que sea, ¿no? Entonces, eso sí que lo veo muy claro. Es decir, lo veo muy claro que tiene que ser del Estado, porque en el caso de quebrar, los últimos que quiebran son los del Estado. Planes de pensiones y las cajas de pensiones han quebrado más de una vez. El Estado también quiebra a veces, ¿eh? Ahora, mira, anotando eso, es la primera vez, hablando de la hucha de las pensiones, de la caja de las pensiones, la primera vez en 13 años Que ha que crecido. que el Estado va a aportar a la llamada hucha de las pensiones, que todos sabemos que está vacía hasta ahora, va a aportar por primera vez desde hace 13 años Sí, va a aportar, 2.956 sí. millones. Pero ahí hay una cosa que a mí me indigna, porque de alguna manera a mí me indigna el concepto de una hucha de pensiones. Parece lo del Bueno, calcetín de la abuela. la Me hucha, parece mucho más sugerente, por ejemplo, bueno, la hucha de un pensiones, fondo soberano como el de Noruega, que tiene todos los criterios éticos de la leche, no invierte más que en cosas que son absolutamente de pedigrí en todos los sentidos, y ese fondo genera beneficios al Estado. bueno, A mí eso que también una hucha es como meter dinero al banco. Mire usted bueno, yo no es que no tengo cantidad de dinero para que tenga sentido, ¿no? Pero obviamente, si usted puede tener un fondo soberano, no un fondo soberano pirata, ni un fondo soberano buitre, sino un fondo soberano, en el caso de Noruega me parece clarísimo, en que no invierte en energía contaminante, no invierte en trabajo esclavo, no invierte en nada de eso. en armamento, me imagino que tampoco. No recuerdo, bueno, Noruega tiene armamento, tiene un buen presupuesto de armamento, pero no lo sé si lo hacen eso. Pero Bueno, bueno, tú puedes hacer un criterio ético y tener un fondo. A mí lo de la hucha de pensiones me parece un manifiesto error. de todas maneras, feliz hucha de pensiones es un lenguaje coloquial, en realidad se llama fondo de reserva de la seguridad social. Pero el fondo de reservas está improductivo. Tú lo que propones es que ese fondo de reserva invierta Que sea y un fondo soberano, como hacen los. Es un decir, que el fondo Estado el soberano dinero no lo ahorre en la hucha, que sino que lo invierta en invierta, inversiones claro, que aumenten, que produzcan intereses y que aumenten ese fondo de reserva. intereses decentes Mm. sobre negocios decentes. O sea, que no especule.
Sí, sí, que no arriesgue, que no Claro, no, corra el riesgo de perderlo todo. Es lo... claro, bajo ningún concepto. Pero que no lo tenga, que en un mundo brutalmente competitivo de evaluaciones, no evaluaciones, pues eso yo creo que hay que cuidarlo. Es lo único que digo. Entonces, quiero decirte que sí, yo estoy de acuerdo que hay que subir las pensiones. Fundamentalmente, si estamos hablando de la máxima 2.800 mensuales y la mínima 1.000 mensuales, pues bueno, de las de 1.500, urgente de 1.500 para abajo, hay que cambiarlas. Ujú. Como una cifra. Vale. Bien, las reivindicaciones de la COESPE y las manifestaciones y movilizaciones que va a haber el día 15 de octubre, concretamente en Madrid, pues ahí están todas esas reivindicaciones de esta gente. Ya está habiendo marchas que, por ejemplo, Sí, la de Valencia salió de aquí el pasado sábado y están recorriendo bueno, la península desde diferentes puntos para coincidir en Madrid. Esto aquí en Radio Clara lo estamos contando bastante a y lo menudo. contaréis bien, supongo. ¿Eh? Lo contaréis bien Supongo y con que frecuencia. sí. En realidad le preguntamos a la gente que está en la marcha y a las organizaciones de pensionistas, sean del tipo que sean, cómo lo hacen, lo que quieren, lo que piden, lo que reivindican y cuáles son. Es decir, que tienen voz aquí. ¿Quieres que dejemos esto? Porque llevamos Sí. muchos minutos dándole vueltas para arriba. No, vueltas no hemos ido avanzando y hemos cerrado, es decir, con lo que había que cerrar, la organización de los pensionistas para reivindicar sus derechos y el problema serio de cómo, de que puede en este momento ser un colectivo que por lo que sea tiene más poder, pero claro, yo no tengo la responsabilidad de eso, es decir, y está una población en condiciones económicas peores que las que tienen los pensionistas. Vale. Lo cual no quita que tú reivindiques lo de los pensionistas, me parece bien, ¿no? Nos queda nos Es que queda es un argumento que maneja mucho la derecha y hay que tener cuidado con él. Tema derecha. Hay que tomárselo en serio el argumento. Vale, nos queda un tema por tratar dentro de las pensiones, pero no lo vamos a tratar ahora porque si no, no hablamos de lo que hemos prometido de las elecciones en Brasil. Y es el hecho de que se echan falta en las movilizaciones estas la presencia de gente más joven, es decir, de los futuros pensionistas que deberían estar reivindicando el derecho y la seguridad de que van a cobrar una pensión cuando llegue su edad de jubilación. El que no les vendan la moto y no se la lleguen a creer eso de que, bueno, yo ya no voy a cobrar la pensión, porque esto está muy mal, que es el discurso un poco que tú nombrabas de la derecha. No va a haber dinero, no va a haber dinero para los futuros jubilados, esto va a quebrar, etcétera, etcétera. Eso no es cierto, porque hay recursos más que suficientes para que no quiebre. Además, un Estado tiene la obligación de a la gente que ha dado todo, y que ha construido un país, cuando llega a determinada edad, de mantenerlos dignamente, no por hacerles un favor y por ¿Ves? caridad. Fíjate, ese tipo de argumento yo no lo comparto. El por qué. Porque ¿Cuál? yo creo que el Estado tiene la obligación de conceder una vida digna a todas las personas independientemente de que hayan trabajado o no hayan trabajado. Vale, yo estoy de acuerdo con eso, pero sobre todo lo que... No se lo merecen porque han trabajado. Vale, Se lo merecen porque son ciudadanos de este país, que pero yo... están en una época en que no pueden subvenir a sus necesidades porque incluso la ley les prohíbe trabajar. Sí, Y entonces, obviamente, si usted me prohíbe trabajar, garantíceme que puedo seguir viviendo. O sea, yo lo otro es muy complicado, yo no me metería en ese, porque eso puede ahondar las diferencias entre intereses distintos. Y si no acuden muchos jóvenes es porque interpretan fundamentalmente, porque la derecha, es que la derecha hace propaganda, ¿sabes? Entonces pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué propaganda hace? Los pensionistas te están robando el dinero a ti, joven. Entonces no, creen que la reivindicación de los pensionistas es súbame usted mi pensión ahora. No es mejoren las pensiones para mí y para los que me siguen. Yo creo que ese discurso hay que cuidarlo mucho. No digo que no lo hagan y que es lo que estén pidiendo, ¿eh? Cuidado. Estoy hablando de cómo te ganas a la opinión pública. ¿Cómo pero consigues? eso sí, Eso dices tú, no están los jóvenes. En el discurso actual, en la correlación de fuerzas del discurso, del relato, ¿eh? Lo tienen crudo. Porque los jóvenes en estos momentos está creciendo la conciencia
de ser los auténticos perdedores de la situación actual, entre ellos. Yo no lo tengo tan claro, pero Bueno, vale, es una visión del asunto. Pero yo lo que quería decir es que no se le puede hurtar a nadie, estoy de acuerdo contigo, incluso aunque no haya podido trabajar o no haya podido cotizar lo suficiente o haya tenido mala suerte en esta vida por diferentes circunstancias sociales o de salud o de lo que sea, el Estado o la sociedad sí, tiene la obligación de garantizarte una vida digna cuando llegas a una determinada edad, pero lo que no se puede vender es la moto de que no va a haber recursos. No, eso siempre está diciendo, pero es mentira. Hay recursos. Claro que hay Va a recursos. haber recursos. Por ahora sí. Y siempre los tiene que haber para eso. No lo sé, es igual. Porque Esto si ya no me atrevo a decir porque estamos en antes, situación antes, complicada. antes tú priorizabas haciendo lo que se hace en una familia, lo primero esto, primero el dinero para aquí, después para aquí, después para aquí. Me imagino que una sociedad, un Estado, tendrá que priorizar y entre las prioridades estará garantizar la vida de los más desfavorecidos. Eso siempre. Si estamos en un Estado social y de derecho, porque claro, Sí, 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 eso lo probablemente tengo muy claro. Eso pero lo tengo muy claro. no en todo el mundo y todos los estados están haciendo eso. Estamos Claro que viendo sí. la miseria que hay en determinados países, ¿no? Evidentemente no. Evidentemente no. Eso sí, esa es la batalla, claro. Bien, ¿qué ha pasado en Brasil? Pensando así. Bueno, por ahora ya lo has visto de alguna manera, ¿no? Es decir, que Brasil es un país que funciona con dos vueltas. Bueno, ya esto no lo sabe todo el mundo, entonces no hay ningún problema. Es decir, es un país en que la votación elige al presidente. España no, como bien sabes. Nunca hemos votado quién es presidente de este país. Eso se vota en Estados Unidos, se vota en Francia, se vota ¿dónde se vota? En Brasil, pero en Francia también votan presidente. También votan presidente. En Italia creo que también, ¿no? Bueno, No es igual. No, va, pero quiere decir que en España lo nombra luego las Cortes, por sí, eso pierden los follones. entre los partidos se reúnen y eligen un Claro, no, presidente. pero esto en el caso de Brasil tiene una cuestión sugerente, ¿no? Es decir, que lo que ha habido es una victoria de Lula En primera vuelta. en primera vuelta, Podía insuficiente. no haber segunda vuelta si hubiera obtenido el 50 El más 1, 50,1%. coma uno. Si hubiera tenido eso, no habría segunda vuelta. No había. Claro, entonces eso de alguna manera te indica que algunas previsiones han fallado, Las encuestas. las encuestas, porque de alguna manera pues creían que tenía relativamente fácil el ganar. El problema es que a Bolsonaro le ha votado mucha gente en muchas zonas, quizá menos el norte del país. Casi todo el resto de las zonas tienen mayoría Bolsonaro. Estas son las cosas llamativas, ¿no? Como un personaje como Bolsonaro. Vamos, también Trump todo indica que hizo trampas. Él sí hizo trampas y le dieron una victoria que no le correspondía exactamente en su momento. ¿Te acuerdas, no? Me parece que fue con Trump. Contaron en Florida, no sé dónde contaron. No, eso fue con Bush. Bueno, y también yo me acuerdo de Bush, no sé si con Trump sucedió No, lo eso fue con Bush. Con Bush fue con el que evidentemente todo indica que hicieron trampas directamente, sin más. Y qué cosa el ecologista, el presidente ecologista, no quiso provocar un follón y dijo, pues no merece la pena, voy a hacer más daño metiéndome en este berenjenal, porque hago... Bueno, entonces volviendo a Brasil, quiere decirse que aquí en este caso es importante porque obviamente en el caso de Lula, si gana en la segunda vuelta, las elecciones al Congreso y al Senado las ha ganado la derecha, ¿eh? Sí, lo tiene muy difícil. Tiene muy Claro. difícil la gobernanza después. De todas maneras, dicen que Lula es un experto político capaz de negociar y de moverse en la escena política y de llegar a acuerdos incluso con enemigos, ¿no? Por su experiencia. Han dicho, ¿no? Es un comentario Claro, pero eso, de eso capacidad. puede ocurrirte como ocurre aquí, pongamos por caso, ¿no? Es decir, ¿qué duda cabe al margen de todas las cosas que se pueden decir contra Pedro Sánchez, que se pueden decir unas pocas? Yo depende del contexto que esté, digo más o digo menos, porque en los contextos de los que le odian procuro no meterme con él.
sino más bien lo contrario, y en otros contextos pues igual le meto caña, ¿no? Pero ha demostrado ser un hábil negociador, porque va a completar la legislatura, cosa que otras no completaron, y además con presupuestos aprobados todos los años, Sí. y con unas combinaciones de lo más peculiar, porque dime tú qué pintan los que están. Quizá lo único que les une es que no quieren ver ni por el forro al PP en el poder. Sí. Quizás lo único que los une, que no es poco, ¿eh? Es mucho. El PP que se lo piense. Mm. Oye, porque el PP dice que se han vendido a Bildu, o Bildu se ha vendido al gobierno, que usted no sabe lo que piensan los vascos los de Bildu del PSOE. ¿Que no lo sabe? Es que yo digo que son cosas anómalas, ¿no? Pero es igual, vamos a Lula. Puede ser experto en ese sentido, claro. Pero el problema estriba que Pedro Sánchez puede configurar una mayoría con lo que tiene. Mm. Pero es que esto, Bolsonaro, Lula Y va a poder conseguir, a ver si lo consigue, 2 semanas, ¿no? 2 semanas las que pasan. un mes le queda, hasta el día 30. Un mes entero, es un El mes día entero, 30, casi un mes. 4 semanas. Entonces le queda convencer a los partidos más de izquierdas que había, ¿m?, de que le voten a él. De que digan a sus, oye, me votaste a mí, votaré a él. Pero como muy bien sabes, eso está cualquier cosa menos claro, ¿no? Bueno, en ese caso conseguiría ser elegido, pero después estábamos hablando de una vez Claro, elegido, por eso puede maniobrar muy bien para ser elegido. vas a poder gobernar cuando la mayoría en las cámaras no es tuya. Claro, pero una vez que llegue allí se va a encontrar con una situación compleja precisamente porque los que están allí evidentemente son gente que no le va a pasar ni una, ¿no? Entonces, como no va a pasar a una, eh, lo va a tener muy, muy complicado. Eso me refería a eso fundamentalmente en primer lugar, ¿sabes? Eh, Luego yo personalmente tengo un recuerdo borroso, pero el recuerdo que tengo yo es que a mí no me causó, cuando llegó al poder, me pareció un político que había, aparte que se la jugaron bien, tampoco me pareció ninguna maravilla, el amigo Lula. A mí no me lo pareció. ¿eh? Y además sí me sospecho que lo de las corrupciones y tal, a mí me quedó la sensación de que, ¿no? De que de alguna manera algo había, ¿eh? Algo había. Y que, claro, entre otras cosas, porque claro, la mentalidad anarquista te hace pensar que en cuanto se sientan en el sillón, se contagian por el virus ese anal y entonces pasan a ser del Estado. ¿eh? Gente poco respetable, ¿no? Esa es la impresión que yo recuerdo, pero igual me equivoco sustancialmente, porque es exagerado. O una situación del tipo de la de lo que ha pasado en Andalucía, ¿no? Porque Andalucía, yo personalmente, pues sí, le daría a lo mejor el indulto a Griñán, me parece que, bueno, pero la máquina funcionaba, ¿eh? La Mm. máquina funcionaba. Y Mm. que había un clientelismo escandaloso, me parece que es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Entonces, esa es la duda que tengo yo con Bolsonaro, ¿eh? Con Luna. Lula, perdona. Es la duda que tengo yo con Lula. No lo sé, pero vamos. Tú me dices, hombre, pero preferirás a Lula que a Bolsonaro. Hombre, entiéndeme, hasta aquí podríamos llegar, amigo Sancho, ¿no? Es decir, yo no tengo ningún aprecio por los políticos, pero hay algunos que los tengo menos aprecio que a otros. Y no soy maximalista en estas cuestiones. He votado de vez en cuando y si ganan unos me alegro más que si ganan otros, ¿no? Si ganan otros me amargan el día, por lo menos el día, ¿no? Entonces, claro que eso funciona así, pero creo que lo va a tener fundamentalmente difícil, ¿no? Y luego hay otra que es lo típico de las situaciones actuales, de las reglas del juego de la democracia difíciles, ¿no? Porque la democracia, lo que consiste, la grandeza de la democracia es que puede gobernar gente como Bolsonaro, si gana, si gana. Entonces, ¿dónde están los famosos cordones
democráticos. En Italia sabes tú que no me gusta, colores democráticos. ¿Dónde los pones? ¿A quién le claro, si en principio ha pasado todos los criterios para poder presentarse a unas elecciones, lo tienes que comer con patatas, como en Italia, te lo comes con patatas. Si te ha tocado la derecha, bueno, es que les toca de vez en cuando. Toca de vez en cuando. Y recuerdo aquí al personal que si le toca al PP en las siguientes, pinta que en la fachería va a estar dentro del PP, como estuvo en su día, ¿no? Porque Vox parece que está adelgazándose y que los está chupando el PP, quiere decir que al final... Pero claro, la democracia indica que el PP tiene que gobernar de vez en cuando. Entonces, desde una perspectiva anarquista, la lucha tiene que ser siempre las movilizaciones, porque al final de lo que va a depender que la democracia sea más democrática, más democrática en el sentido de la palabra, pero más y más autogestionada desde el punto de vista anarquista, y más basada en el apoyo mutuo, poder utilizar más acracia, al menos situaciones de dominación y de poder, es la movilización ciudadana permanente. No te diría el pueblo en armas. No, toca ahora eso. Parece que eso, si te pones en armas, te van a matar los que saben más de armas que tú. Y yo no sé, ni creo que los anarquistas sepan mucho. Sabes de unas chorraditas, pero de armas de verdad, creo, no me equivoco. Entonces las armas sé quién las tiene y sé que si un día llegamos a tiro sé quién gana, ¿no? Entonces quiero decirte, pero sí, el pueblo movilizado permanente, la movilización permanente. Si no conseguimos redes sociales, asociaciones de todo tipo, en todos los ámbitos, que estén dando la caña constantemente, hemos hablado antes de las de los pensionistas. No sé cuál es el lema que van a hacer en estas últimas manifestaciones, pero, por ejemplo, lo de las subidas con el índice, ya está. O sea, que si además no lo van a poner porque ya lo han conseguido. Pero pues, el de otro seguro. Entonces quiere decir que el caso de Bolsonaro va a terminar ganando. Y, no, va a ser muy difícil. Porque lo que sí tengo claro es que las sociedades que entran en confrontación radical, que es lo que está ocurriendo, eso beneficia sobre todo a la derecha. Porque la derecha se mueve como pez en el agua en la batalla campal. Y de hecho tú sabes que vuelvo al caso, y eso Bolsonaro es impresentable. Como además se ha liado a la parte de los cristianos más reaccionarios que existe en el mundo, que son los evangélicos, que es una iglesia, los católicos hay unos cuantos o muchos, como quieras, que son bastante carcas, ¿no? Pero hay de todo. Pero los evangélicos me parecen seriamente preocupantes, ¿no? Porque son reaccionarios de bigote, ¿no? Entonces, mal rollo, ¿no? No sé cómo se les puede cortar, pero habría que cortarlo. Entonces, al final, estas democracias, el problema que va a tener Lula, en cualquier caso, primero es garantizar una gestión que le haga respetable y segundo, lograr movilizaciones ciudadanas coordinadas que, que pongan de verdad freno al fascismo. Porque lo tienen, que nos va a pasar, insisto, con Italia. Bueno, no nos va a pasar a mí, les va a pasar a los italianos. No paran a la actual lideresa, que evidentemente viene de un partido fascista. Bien, lo vamos a dejar aquí y en cualquier caso hasta el día 30 y días pasados después, porque después está la toma de poder, que no sería hasta enero en caso de que ganara y cambiara el gobierno y todo eso. Tendremos tiempo de hablar, analizar, ver y charlar más sobre Brasil. Feliz, que se nos acabó el tiempo. Pues que tengáis buen día. Igualmente, que vaya bien. Todos y todos. Vale, hasta luego.